la compartimos con los santanderianos. Ajá. Son una raza tanto que ellos no se dejaron casi colonizar. Los Ellos motilones, sí. botarse en los farallones, familias enteras, y después con la historia encontraron los cráneos y los cuerpos de los huesos de todas las familias que se mataron allí, porque prefirieron no dejarse colonizar, sino morir, pero no dejarse invadir en su cultura, ¿no? Ajá. Entonces, pues eso contaba el padre Jorge Alberto, que era unas ataduras supremamente fuertes, unas ataduras supremamente fuertes, entre ellas precisamente esa, como de pronto un poco de falta de humildad, muy prepotentes, muy llevados de nuestro parecer, una raza que es así, autoritarios, sí. Con dificultad para perdonar. Hay personas, precisamente de pronto él comparaba como en la costa, de pronto por el ambiente que vive el costeño, de pronto hay cosas que pasan muy fácil por alto, tiene un gran desarrollo de la resiliencia, de pronto sin ser consciente de ellos, sino por sus mismos hábitos y su vida. En cambio nosotros, como estamos allí en Cotilito, los del altiplano cundiboyacense y eso, en la mayoría de las ocasiones tenemos dificultades para perdonar. Entonces, para perdonar, casi siempre tenemos que hacer un proceso. No es así que yo diga, ay, no, casi siempre tenemos que evacuar un proceso. Eso, también el padre me decía que teníamos como raíces de esclavismo, precisamente ese autoritarismo se vislumbraba en ese esclavismo, en ese querer mandar, pero al mismo tiempo él decía pues que había una contradicción, y yo sí la encuentro en mi corazón, ¿no? De que en ocasiones somos autoritarios, imponentes, mandones, pero eso se contrarresta de pronto con también una autoestima baja en ocasiones, como que bajamos la cabeza, también por ignorancia de las cosas de Dios reales. Entonces como que a veces queremos enfocar las cosas de Dios a nuestras propias resistencias y a nuestras propias debilidades, ¿no? Por ejemplo, de pronto cuando vemos que hay una persona supremamente fuerte, que de pronto nos lidera y eso, hay veces no somos capaces, a pesar de que tengamos la razón, las virtudes y la asistencia de pronto de Dios para sobreponernos y dirigir. En ocasiones nos dejamos dirigir por temperamentos fuertes, por temperamentos, es una contradicción, ¿no? O sea que los santandereanos estamos destinados a dominarlos. No, dentro de lo que yo puse de los rasgos físicos, que después me vi y sí estaba allí, el ceño fruncido, entonces de pronto somos como bravos, como que mal genio, de mal genio, que eso no es de Dios, sí, de mal genio. Pero fíjense lo curioso, ese rasgo yo no lo he visto hoy, pero usted de eso se trata, ven, de pronto lo saben ocultar muy bien, porque yo no lo he visto, por ejemplo. Sí, pues realmente pienso que nos es muy fácil ser muy simpáticos por fuera de casa y ser muy queridos, pero de pronto en casa hemos generado por crianza muchas resistencias. Y entre esas resistencias está, por ejemplo, que nos creemos, somos poco pacientes, muy poco pacientes, nos creemos dueños de la verdad, y eso hace que haya conflicto en cualquier tema, así sea religioso, así sea político, así sea, casamos, de pronto, ¿cómo se llama esto? Casamos como... Casapleitos. No, por ejemplo, ponemos personas a las que de pronto les vemos como o virtud, o las admiramos, y entonces, siendo de afuera de la familia, prepondera en ocasiones en las charlas el defender a esas personas, que pasar por alto de eso y disfrutar el momento que se está en familia. No somos capaces de desprendernos
de eso que creemos, de ese tercero que ni nos conoce y a lo mejor ni le importamos ni cosa parecida, ¿no? Entonces sacrificamos esa parte de amor familiar, esa parte de unión familiar, por estar hablando de pronto hasta de lo que no conocemos a profundidad. No, es decir, lo que no nos importa de pronto. Bueno. De pronto en ocasiones necesitamos las virtudes de los demás y las buenas acciones. Como que no le vemos a veces el mérito a las personas, ¿no? Como que en ocasiones lo que es virtud en otros, de pronto lo vemos como matera, o como que no valoramos de pronto eso. También somos muy ritualistas. En ocasiones, pero a veces nos falta entrega de corazón para las cosas. De pronto somos muy acostumbrados a los ritos y no entregamos todo, sino como que ya quedamos contentos con el traje y no con haber bailado el traje, como algo así. No sé si me voy a entregar eso. Somos muy religiosos, pero nos falta mucha profundidad en el conocimiento de Dios. En eso nos parecemos bastante los bocañeros con ustedes. Claro. Nosotros somos de una religiosidad cultural, sí. Somos y tenemos la Virgen de Torcoroma allá en la montaña. Entonces decía un sacerdote que nosotros no éramos marianos sino torcoromeros, ¿sí? Y entonces allá la tradición hoy seguramente, hoy añoro que no madrugué a caminar 2 horas y media hacia la montaña, el agua de la Virgen. Mientras uno va caminando allá, pasan unos con la grabadora, con el vallenato, con su aguardiente, ¿sí? Y bueno, uno añora llegar allá no por la Virgencita, sino por el tamalito y el guarapo, ¿no? Y por la chicha, ¿no? Un interés. Bueno, entonces esa religiosidad cultural que en sí no es mala, pues que nos permite estar acá juntos realmente y valorar esta semana. Lo que pasa es que sí, pues esa religiosidad popular está llena de mañas, de hábitos, de ruidos que tenemos que depurar y tenemos que pasar de la religiosidad a la espiritualidad, y que ese es uno de los objetivos de este retiro que estamos compartiendo juntos. ¿Qué más querías decir? Bueno, solo me faltan 2. En aras de la verdad, hay veces decimos cosas que no debemos decir y entonces no practicamos la corrección fraterna como debe ser, sino de pronto como por llevarnos ese orgullo de que te lo dije, ¿no? Te advertí. Y no como de pronto con la calma, con la soledad y en el silencio que debe hacerse eso, ¿no? Eso ha sido como una tradición que últimamente ha pasado un poco. Eso. Somos unos criticadores fuertes, severos, creo que llamaría yo a eso. Y yo me dibujé, ¿no? Entonces pongo una mirada fuerte de reproche, un ceño fruncido. Somos sordos porque como siempre queremos hablar y tenemos la verdad, entonces no escuchamos al otro. Realmente su necesidad y lo que quiere el otro, porque casi siempre hablamos como nosotros. Okay. O sea, nos es más importante de pronto hablar. Somos gritoncitos y bravuconcitos. Nos dejamos llevar fácilmente por la ira. Muy bien. A veces andamos nosotros por la vida como chepitos. ¿Se acuerdan de los chepitos que están por allá en el centro de Bogotá todavía? Pero el maletín que cargamos es el corazón de cada uno de nosotros. Y ese corazón está lleno de cuentas de cobro. Uno anda por la vida suponiendo que todo el mundo le debe algo a uno y que todo el mundo es culpable de lo que a uno le pasa, ¿sí? Entonces la vida se le va a uno en pasar cuentas de cobro y cobrar deudas, ¿sí? Y esa maleta es la que yo te invito a que coloques aquí al pie de nuestro Señor, de la Virgencita, porque hoy vamos a desocupar esa maleta y vamos a incinerar esas cuentas de cobro, ¿sí? Ese es, vamos entrando, se dan cuenta que vamos
despellejando un poco las capas del corazón y vamos entrando a capas más profundas. Hay una deuda. Nosotros nos preocupamos mucho por cobrar. ¿Quién me debe algo? ¿Quién es el culpable de lo que me pasa? Y cometemos los dos errores más grandes. Mientras tú busques culpables, no vas a solucionar el problema. Incluso la palabra culpa, yo pienso que hay que desterrarla del diccionario emocional y espiritual. ¿Por qué? Porque la palabra culpa me exige que yo te cobre. Si tú eres el culpable, mereces un castigo. ¿Sí? Si tú eres culpable, mereces un castigo. Es más, si nos ponemos a buscar culpables, si yo te señalo a ti, resulta que termino señalando. Hay 3 dedos que me señalan a mí, ¿cierto? ¿Sí? 3 dedos que me señalan a mí. Y cuando uno busca culpables, pues uno se enfoca en la venganza y en el odio y en la retaliación y en el ajuste de cuentas. Y entonces, ¿por qué nosotros no logramos perdonar realmente? Porque tenemos una bendita necesidad los seres humanos de tomar la justicia por nuestras manos. Segundo, porque no logramos paz hasta que no sabemos y tenemos claro que el otro empezó a pagar y a responder por lo que nosotros creemos que él debe. Y por eso nunca logramos perdonar realmente. ¿Sí? O porque condicionamos el perdón. Hasta que no me pida perdón, hasta que no me agradezca, hasta que no me reconozcan, que es la frase más común entre las familias, el sacrificio que yo hago. ¿Cierto? Es la frase más común en todas las familias. Hasta que no me recompensen, hasta que no me tengan en cuenta, hasta que no me llamen, hasta que no me retribuyan. Yo no voy a perdonarlos, yo no voy a llamarlos, yo no voy a visitarlos. ¿Y saben qué pasa con eso? Se puede quedar ahí sentado esperando, porque de pronto eso nunca va a ocurrir. Es más, eso no ocurre porque usted está reteniendo el perdón, porque el poder para sanar su familia se llama perdón, pero no un perdón psicológico. Haga consciente el problema. Eso es apenas el primer paso, pero no sirve para nada si no lo hacemos con la gracia de Dios, porque el perdón es más divino que humano, y porque solo el Espíritu Santo sabe cuántas capas tiene ese dolor, cuántas capas tiene ese resentimiento, cuántas capas tiene esa rabia, cuántas raíces, cuántos injertos de broncas y de conflictos. Y si no lo hago de la mano de Dios, y si no tomo una decisión, te exonero independientemente de ti, te exonero de toda responsabilidad, de toda culpa, independientemente de que no me vuelvas a llamar o de que me sigas incluso haciendo daño. Te perdono más allá del perdón, y te perdono por lo que me hiciste, por lo que me estás haciendo y por lo que me vas a hacer mañana. Más difícil todavía, ¿cierto? Porque es que si a veces uno retiene el perdón. Incluso por ahí hay hasta predicadores que hablan de retener el perdón. Qué pena, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con retener el perdón a nadie. Otra cosa es que yo te perdone y te diga y te condicione, pero eso no sirve para nada, porque es que hay una deuda donde todos
estamos con el saldo en rojo y donde todos tenemos que no esperar que el otro me pague, sino pagarla yo. ¿Saben cuál es la deuda? La deuda de amor. A nadie debáis nada sino amor. ¿Qué está diciendo con eso Jesús? El amor es una deuda impagable. El saldo estará en rojo. Yo hoy seguramente ya estoy en deuda con ustedes, porque quizá he podido dar más y no lo estoy dando. El amor es una deuda impagable. Por eso se pagó con sangre y con vida. Pero ya se pagó. Ya se pagó. Impagable. Humanamente. Pero con el corazón de Dios ya se pagó. Y para ser libres del odio y del resentimiento nos redimió Cristo. El amor es una vocación y el perdón es una decisión. No se trata de sentir. No se trata de que me nazca, porque quizás nunca te van a hacer. Pero yo sí te aseguro una cosa. ¿Sabes cuándo va a cambiar tu mamá, tu papá, tu primo, tu tío, tu suegra, tus nueras, tus yernos? Cuando tú los perdones. Cuando ellos se sepan amados y perdonados, y no lo van a saber quizá porque tú se los cuentes, sino porque comparten sangre, pero también comparten espíritu. Y comparten un linaje espiritual. Y en ese linaje espiritual ellos lo van a saber. Su corazón lo va a saber. Su alma lo va a saber. Su ser lo va a saber. Su existencia lo va a saber. Y cuando tú te desarmes, yo te aseguro, solo desarmándote tú se puede desarmar toda la familia. Porque para pelear se necesitan dos. Y cuando uno de los dos contendores se desarma, el primero lo primero que pasa es que el otro se ensaña y se empeora la cosa. ¿Sí? Porque como le decía un esposo a su esposa, por la que estoy ofreciendo este retiro hoy, que después de que el Señor le permitió salir adelante conmigo, a través mío empezó a ser un instrumento grande de restauración de parejas, de matrimonios, y me los manda a mí. Y bueno, tuvo una intervención quirúrgica que no salió tan bien, y por eso estoy ofreciendo este retiro por ella, y les invito a que lo ofrezcamos por ella. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas, pero las necesitamos. Y bueno, como le decía el esposo a ella, palabras más, palabras menos. Según ella me contaba, el esposo le decía, después de que yo oré con ella, pero ¿por qué tú no me respondes como me has respondido estos días? Estás extraña. ¿Por qué no? ¿Por qué ya no me refutas? ¿Por qué ya no me sigues el pleito? ¿Sí? O sea, a veces cuando el otro nos lleva a esos momentos en que a veces nos desconocemos a nosotros mismos, no porque seamos malos, ¿sí? Cuando nos sale el hombre viejo y cuando nos salen esas imperfecciones, o como decía San Agustín, esos atavismos culturales e intergeneracionales, esos hábitos incorregibles que heredamos de generación en generación y que los vemos a veces como normales. ¿Saben cómo se llama eso en la Biblia? Iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Esos hábitos incorregibles que compartimos con una familia, con un grupo social, con una patria, y que los llevamos y los repetimos, los heredamos, los aprendemos y los reforzamos en la convivencia de generación en generación. Eso se llama iniquidad, ¿sí? Y bueno,
a veces nos desconocemos, solo Dios sabe por qué reaccionamos como reaccionamos. Pero cuando tú te desarmas, el otro se aburre y esos espíritus de contienda que se nos disparan, se terminan aburriendo y se van a cazarle pleitos a otro. Entonces, suelta la escopeta, la tuya, despreocúpate por la escopeta de los otros. Yo te aseguro que cuando tus seres queridos se sientan, se sepan y se descubran perdonados y amados, a pesar de, van a cambiar. Si tú quieres transformar la familia, empieza por ti. Esta experiencia yo se las comparto porque la he visto muchas veces orando y diciéndole: vas a perdonar a tu papá, yo te voy a ayudar con mi oración. Y muchas veces ha timbrado el teléfono mientras estamos haciendo la oración. Y ha timbrado el teléfono desde Estados Unidos o desde otros países. Y el papá que no llamaba, o que había peleado, que había gritado, o que había abandonado: mi hija, no sé qué me pasa, estoy sintiendo nostalgia, será porque estamos en invierno y tú viniste en invierno, siento nostalgia, me estoy acordando de ese día, no sé qué me pasa, se me fue la mano ese día, siento que tienes que venir. Hicieron un retiro creo que fue en Estados Unidos. Eso lo recoge un libro que se llama Sanando la herida más profunda, de los hermanos Lin. ¿Sí? Y un buen número de esas personas que fueron al retiro, se les había extraviado un ser querido, o se les había ido, se había separado. Y muchos de ellos no sabían dónde estaban esos seres queridos. Por lo menos un buen número de esas personas, creo que fue como cerca de 7 que estaban en ese retiro y que no sabían dónde estaban sus seres queridos. No sabían si se habían muerto o si se habían casado otra vez o qué había pasado con ellos. Semanas después hablaron con los que dirigieron el retiro y les dijeron que esas personas habían aparecido o habían vuelto. ¿Y qué dice el autor? ¿Qué dicen los autores en el libro? Cuando se supieron perdonados, volvieron o aparecieron. ¿Cuántos seres queridos que están acá y que no están acá a veces se han esfumado de tu vida? Muchos de los que están acá seguramente. Y son como esos papás ausentes, esposos ausentes, viviendo bajo el mismo techo. A veces pasan años y yo le pregunto a la gente: perdón, cuénteme de su papá. Y me dice: no me acuerdo nada. Pero es que su papá se murió, no vivía. No, él siempre vivió en la casa, pero no se acuerda de nada. No me acuerdo de nada. Y yo digo: ¿cómo puede uno vivir bajo el mismo techo con papá y con mamá 15, 20, 30 años y no acordarse de nada? Impresionante, ¿cierto? Pero así es la realidad de la vida. Y ese caso que les estoy contando, que es real, de una familia que me vio por Telamiga, me buscó, venía de otra ciudad para hablar conmigo. Yo le dije: hábleme de su papá. Me decía: no me acuerdo nada. Y yo le decía: ¿seguro? Entonces me dice: no, mentiras, me estoy acordando de algo. Un día mi papá estaba abriendo un frasco, se le cayó la tapa, me dijo: mi hijo, levánteme la tapa. Y yo le fui a levantar la tapa y se me cayó. Y me dijo: ¿se da cuenta que usted no sirve para nada, no hace nada bien? Y claro, lo único que se acordaba de muchos años de vivir con el papá, ¿sí?, era una descalificación por una bendita tapa. Lo mando de regreso a su ciudad,
porque estaba en crisis matrimonial, en crisis laboral, en crisis todo. Y lo puse de tarea a que le pidiera a Dios que le recordara a su papá y que hiciera un trabajo de perdón con su papá. Volvió a la semana tal vez. Y le dije cómo le fue con la tarea. Me dijo, ya me acordé, empecé a acordarme de algo de mi papá. Yo le dije, ¿qué? Dijo, es que a mí me costaba mucho aprenderme las tablas de multiplicar. Y fue mi papá el que con su paciencia logró que yo aprendiera las tablas de multiplicar. Y también me acordé de algo, a mí me encanta el Chavo del 8. Y eso se lo aprendí a mi papá. Y por primera vez se sonrió hablando de su papá. Fíjense cómo la tapa, el regaño por la tapa, la descalificación por la tapa, le borraba, pues uno podría decir qué bobada lo del Chavo y lo de las tablas de multiplicar, pero no. Ese recuerdo le empezó a sanar la herida de la tapa, pero obviamente no era la herida de la tapa solamente, había muchas más. Solo que eran momentos tan duros que su memoria los había borrado. ¿Sí? Quiero, antes de que alguien más comparta qué pasó con ese ejercicio que hicimos, solo leerles la conclusión que hace Job en su libro, en el capítulo 42, al final del libro, después de que pasa toda esa experiencia de purificación tan terrible, pero que el Señor le devuelve todo. Rafael Arango, como buen santanderiano, hace un resumen del libro de Job muy interesante, lo resume en una frase. Dios a Job le quitó todo, le quitó el carro, la casa y la beca, y le dejó la vieja para que le jodiera la vida, ¿no? Eso sí, estar uno muy jodido, ¿sí o no? Sí. Y le dejó la vieja para que le jodiera la vida. Bueno, entonces dice Job, y Job respondió a Yahvé: reconozco que lo puedes todo y que eres capaz de realizar todos tus proyectos. Hablé sin inteligencia de cosas que no conocía, de cosas extraordinarias, superiores a mí. Yo te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Por eso retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cuáles son las palabras que tú tienes que retirar? Las expresiones, las críticas, las calumnias contra Dios y contra tu propia sangre. ¿Cuáles son las que tienes que retirar? ¿Cuáles son las afirmaciones, los cuestionamientos? Que has difundido como verdad y que tú, ¿qué sabes? ¿Qué hay en el corazón del otro? Delante del Señor, ¿cuáles son aquellas que tú tienes que retirar? Así como Job le dice al Señor, te conocía solo de oídas, qué pena, yo sé que estamos entre familia y uno diría, yo sí conozco mi familia, yo sí sé cómo somos. Mentira. Uno puede vivir bajo el mismo techo. Y muchas veces las crisis de pareja llevan 20, 30 años de casado y le dicen a uno, desconozco a este tipo, no es la misma persona con la que me casé. Como me decía alguna, mira, Bill, yo llevo varios años, tengo un hogar hermoso, tengo unas niñas hermosas, pero te resumo el problema así. Yo me casé con un ángel y siento que llevo 8 días durmiendo en la misma cama con el mismo diablo.
Tranquila, se puede reír. Hay derecho. El único que conoce el corazón del ser humano es Dios. El único. Y solo la verdad nos hace libres. Y uno se atreve a hablar del otro solo de oídas. Y uno se tiene que arrepentir menos de lo que calla que de lo que habla. Y hoy la invitación de Job, que me lo puso el Señor ahorita mientras te escuchaba hablar, es a recoger nuestras palabras, a retirarlas. Recoger y retirarlas. Haga la lista de palabras ahí. Haga la lista. ¿Qué son esas cosas que usted, esos rollos en los que ha caído solo de oídas? Y haga la lista, allí en la hojita. Estás haciendo tu retiro interior. Tranquilo que no te lo voy a publicar en el muro de Facebook. Somos esclavos de lo que hablamos y amos de lo que callamos. Dos pasos que hay acá. Retirar las palabras, retirarlas. Y dos, hacer penitencia sobre el polvo y la ceniza. Buen remate para Cuaresma, ¿cierto? Buen remate para los ayunos que nos quedan de Semana Santa. Retiro mis palabras y hago penitencia sobre el polvo y la ceniza. Retiro mis palabras. Primero saber cuáles son las palabras que tengo que retirar, hacer la lista. Segundo, pedir al Señor que anule el efecto de esas palabras, porque esas palabras ya tienen un efecto. ¿Sí? Pedir perdón por ese efecto. No somos culpables, pero sí somos responsables. En todo conflicto hay 50 y 50. El que hace y el que se deja hacer. El que hace y el que cae en el juego. O el que puede evitar un problema o parar un chisme y no hace nada. Cómplices por cobardes. Y hoy de un parámetro que nos vamos a liberar es de la cobardía. Perdónenme que yo sea tan frentero, como buen santanderiano que soy. ¿Sí? ¿Ah? Que dejen de ser tan cobardes. Y vamos a colocar esas palabras a los pies de la cruz, para que en este caminar con María hacia la cruz enterremos eso, lo sepultemos y sea redimido y podamos resucitar a una relación nueva, ya no con palabras que aten, que cuestionen, ya no con palabras de oídas, sino con la verdad, porque solo la verdad nos hará libres. Y vamos a bendecir, y vamos a hablar de nosotros a partir de la verdad y no de las oídas. Y vamos a salir con un propósito hoy, un propósito de bendecir, aprender a bendecir. A partir de hoy vamos a bendecir a mamá, a papá, a la familia. Vamos a proclamar bendición. Y los remito a unos programas que están en mi canal de Vil Carrascal TV.
No te enlaces con la lengua, aprende a decir sí y a decir no. Dice el Evangelio que cuando sea sí digamos sí, cuando sea no digamos no, porque todo lo demás viene del demonio. Santiago, el apóstol Santiago dice que la lengua es un órgano muy pequeño, pero tiene el poder de encender con él mismo el fuego del infierno. Que le ponemos frenos a los caballos y con eso los dominamos. Y que el hombre ha podido dominar la naturaleza y otros planetas y otros, pero no ha sido capaz de dominar la lengua. Y que solo el que domina la lengua puede considerarse un ser humano perfecto. Hágame el favor. Nos quedó grande la santidad a todos, porque todos tenemos esa lengua que nos domina a veces. Y eso es lo que es verdadera maldición. No se necesita mencionar la palabra maldito. Habéis oído que se dijo allá en San Mateo: no matarás. Yo os digo, todo aquel que trate a su hermano de estúpido, de asesino, de estúpido o de maldito, de renegado, es un asesino. Sermón de la montaña es eso. Mateo 5. Sí, Mateo 5, sí, señor. Vale, cuidado, que aquí el Evangelio nos da el paso a seguir. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados allá en la ley de Moisés: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pero yo os digo, Mateo 5:21 es eso y siguientes: si uno se enoja con su hermano, su tío, su primo, su mamá, su papá, su nieto, su abuelo, su abuela, su nuera, su yerno, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su prójimo, que es de su propia sangre y de su propio linaje, merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Ay, ay, ay. Vénganse de esa silla. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. ¿Se dan cuenta que no necesita uno pegarle un tiro a nadie para llegar al infierno? Ay, ay, ay. Se puso feo esto. Por eso, si antes de presentar tu ofrenda ante el altar, si antes de llevar los ramos hoy, te acuerdas que tu hermano, tu tío, tu primo, tu vecino más cercano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario.
mientras van todavía de camino, mientras comparten esta semana, Navidad, el Día de la Madre, el matrimonio, el grado, el bautizo. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? ¿Cuál es la cárcel en la que cada uno de nosotros está? Obviamente ella habla del infierno, pero hay unos infiernos temporales, esas cárceles del odio, de la depresión. Hay muchas enfermedades psicosomáticas y también llevamos enfermedades en la sangre y compartimos enfermedades físicas de familia. Hablemos, por ejemplo, de enfermedades acá de esta familia. Recuérdenme, a ver, ¿de qué se mueren acá en la familia? Físicamente hablando. Estoy preguntándoles. Del corazón. Del corazón, bueno. Cáncer. Cáncer, sí. La depresión. Depresión. Bueno, por ahí los cánceres dicen que son aquellas cosas que no enfrentamos, que no resolvemos, esos duelos que no elaboramos, ¿sí? Y bueno, el corazón pues está muy asociado a los afectos, especialmente es el lugar de los afectos. Entonces, bueno, me decían por acá que contara un poco qué es lo que yo hago. Yo con Marta Guerra fundamos hace unos años un taller que se llama La Carpintería del Corazón. Ustedes se dan cuenta que yo todo el tiempo estoy hablando del corazón y todo el tiempo estoy como tallando, como lijando, ¿cierto? ¿Cierto? Y ustedes sienten a veces como la rudeza de la lija y del cepillo, ¿cierto? Bueno, porque somos hechos de la madera, de la misma madera del árbol de la cruz, del madero de la cruz y del árbol de la vida. Y esa madera, mientras más vieja y más apurreada, más vale, ¿cierto? Y esa es la que estamos restaurando. Estamos aquí en un taller de carpintería del corazón, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que hacemos y realmente, gracias a Dios, el Señor nos ha ido enseñando cómo permitirle a la gente que se encuentre con la raíz de sus dificultades y a partir de ahí se deje trabajar por Dios. A la gente le encanta que lo trabajen los brujos, los curanderos, los adivinos, o que le trabajen la platica al interés, al gota a gota, pero a nadie le gusta que el único que te puede trabajar sin dañarte y el único yugo que te hace libre, que no te manipula, que no te esclaviza y que no te daña, a ese sí no le damos la oportunidad que nos trabaje, a ese carpintero del corazón. Y esa es la invitación, a que en este camino a la Pascua nos dejemos trabajar por el Señor, el único que no nos va a dañar, sino que al contrario nos va a convertir en una obra de arte, la que Él ya hizo, porque Dios no crea basura, ¿sí? Dios no crea basura. Nosotros no somos basura espacial circulando en el espacio sideral. Nosotros tenemos una dignidad, la dignidad de hijos de Dios. Y frente a esa dignidad te estoy exigiendo, en el nombre de Dios, que te comportes conforme a esa dignidad. Porque Dios te dio la potestad de llegar al cielo, te dio la capacidad de llegar al cielo y te dio la capacidad de amar, de perdonar, de ser bueno y de hacer tu familia una familia capaz y apta de llegar al cielo. Y como no te tengo lástima, porque el que nos tiene lástima nos lastima, por eso me atrevo a confrontarte en la verdad y con el respeto, porque tampoco tengo autoridad para juzgarte, pero en la verdad de tu dignidad te confronto. Solo la procesión va por dentro en cada uno
y solo sabe cada uno cuántas pedradas le han caído hoy. Yo estoy en la Nacional y también soy bueno para tirar piedra, ¿cierto? Entonces yo sé que ya tienen varios coscorrones. Mientras vamos de camino en familia, hagamos las paces. Exoneremos. No esperemos a que vengan las grandes tragedias familiares, los grandes problemas, la muerte de un ser querido, o el fin de año, porque toca ya para el 31, para que no se nos haga amarga la cena, si es cierto. No, mientras vamos de camino. ¿Alguien más quiere compartir el ejercicio que hicimos? No necesitan mencionar personas, pero si pueden mencionar por lo menos las conclusiones, o si pueden reconocer también qué parte tienes en eso, pues nos va a ayudar mucho. Miren todo lo que compartieron acá, miren todo lo que nos ayudó. ¿Sí? ¿Algo más? Yo pienso que la base o el logro, pues, para que haya un entendimiento, no solo a nivel familiar, sino a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel matrimonial, yo pienso que uno tiene que sacar de su corazón de pronto trabas, rencores, dolores, resentimientos, que eso no deja que uno salga adelante, porque eso uno está tratando de salir y esas cosas como que lo están consumiendo. Y eso hace que uno no piense con libertad y con tranquilidad. Sí. Yo pienso que eso es una conclusión que uno saca y que yo pienso que a lo largo de de lo mucho o lo poco que haya logrado vivir o compartir, se ha dado cuenta que eso es una realidad. Y lo que usted hablaba ahorita, ese cáncer que puede haber, es una represión de algo que no se hizo en su momento y que tuvo una repercusión a nivel fisiológico. Exacto. Entonces si alguien quiere compartir más del ejercicio que hicimos, por favor. Si alguien quiere contarnos qué pasó haciendo el ejercicio, el dibujito, la lista, ¿qué conclusión sacaste? Nadie, bueno, está bien. Allá don Gato, doña Olga. Pues yo sentía que cuando, por ejemplo, en mi familia particular, estaba yo haciendo, por ejemplo, los defectos físicos que no me gustaban, que los tengo yo sentía como si me quitaran un peso encima, cuando iba reconociendo muchas cosas, ¿no? Que no me gustaban y que me doy cuenta que yo las tengo, ¿no? Sí. Entonces me sentía como liberada, como, uy, sí, cosas que uno, las están ahí evidentes, pero que uno pues como que no ha reconocido, ¿no? Ajá. Ya. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos yo les preguntaba cuántas generaciones había. Voy a decir una última cosa que tiene que ver con el tema intergeneracional, para que entendamos un poquito lo que hemos hecho hoy. En la Biblia